Ahora, en el mundo de la salud y en su espacio exclusivo sobre medicina laboral, Bombicino Diagnósticos, jerarquía en salud ocupacional, presenta a uno de sus médicos especialistas para tratar uno de los temas más consultados. Además, Bombicino Diagnósticos le brinda la oportunidad a la audiencia de llamarnos en vivo para realizar consultas relacionadas con el tema del día. Muy bien, estamos aquí con el doctor Eduardo Huertas, prestigioso médico laboral de la empresa Bombicino Sociedad Anónima, que como todos saben es el jefe de medicina laboral del Banco ICBC. Bueno, hoy tenemos varios temas, Miguel, ¿no? Hay varios temas de los cuales podemos hablar, pero vamos con la patología columnaria, que a pesar de que ya la hablamos varias veces, da para hablarla también muchísimas veces más. La consulta habitual, o les diría lo que fue el cuco de la historia de la medicina del trabajo en los consultorios laborales, y por los cuales se ha otorgado más días en la historia, les diría, de la medicina laboral, es la lumbalgia. En un principio el paciente consultaba por lumbalgia y nosotros, como uno ya es un tanto añoso en la profesión, no teníamos resonancia magnética, solamente nos manejábamos con radiografías, y cuando denotabas una hernia de disco la cosa ya era muy avanzada y era un diagnóstico más clínico que de alta complejidad. Cuando empezamos con las resonancias tuvimos un inconveniente que después el doctor, que es especialista en columna, nos lo va a comentar, que fue encontrarnos con que cada 10 pacientes que le pedíamos una resonancia, 8 tenían hernias de disco o patología discal, y sin importar cuál era la profesión que realizaban. De hecho, en empresas en las cuales los empleados son administrativos, no realizan absolutamente ningún esfuerzo, también tienen hernias de disco. O sea, no es necesario hacer fuerza o carga y descarga o levantar pesos pesados para tener una hernia de disco o patología discal, cualquiera sea sus estadios. Si bien es cierto que si la persona realiza esfuerzos importantes, va a tener probablemente mayores posibilidades de tener patología discal. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ahí vienen las controversias de qué es laboral, no es laboral, quién tiene la culpa, quién no la tiene. La patología hoy en día en realidad se dice que es multifactorial, o sea, si bien es cierto que los traumas ayudan, y que si uno tiene un evento único, traumático severo, un soporte de un gran peso y queda embarado y tiene una hernia de disco única y el disco presenta lesiones de tipo agudo, es laboral, en la mayoría de los casos lo laboral probablemente lo ponga de manifiesto. Por eso tenemos las abogadas aquí también, ¿no es cierto? Porque vienen las discusiones de lo tomo o no lo tomo, independientemente de la ley de riesgos de trabajo o de la jurisprudencia como esté hoy. Fuera de la ley de riesgos de trabajo, lo primero que le pregunta un juez, o lo primero que hacen es qué antigüedad tiene la persona en el trabajo. O sea, si está en carga y descarga hace 10 o 15 años, va a ser muy difícil que la justicia o el cuerpo médico forense diga que una hernia de disco única no es laboral. Es muy difícil de decir que no. Sí, Miguel. Eduardo, en tu historia de médico laboral, que es, digamos, larga, ¿en qué tipo de actividades ves más lumbalgias? Tal vez en un banco no haya tantas, ¿no? Sí, como sí, o sea, en una fábrica, o sí. No varía. El tema es que la población mundial, si vos consultás, el 90% de la población mundial, o sea, el 90% de los que estamos en esta habitación, alguna vez en la vida vamos a consultar por lumbalgia, no importa de qué trabajes, y aunque no trabajes, o sea, es una de las patologías de más frecuente consulta en traumatología, o sea, no varía por el lugar donde vos estés como médico laboral que te vengan a consultar por lumbalgia y o cervicalgia.
Es más, hoy te diría que tengo casi tantas consultas por una como por la otra. O sea, parecería ser, yo digo, en algunos de los lugares donde estoy, que ya es contagioso, porque la tensión en cuello genera consultas a diario. O sea, 2 o 3 pacientes por día me vienen a preguntar por contracturas en columna cervical. Claro. ¿Y en qué tipo de casos, haces la interconsulta con el traumatólogo o el cirujano de columna? Porque vemos como que está de muy fácil acceso el diclofenac o los diclofenac con miorelajantes, ¿no? El Tylenol, etcétera. Mira, en reglas generales... Y se los usa a veces como un caballito de batalla, ¿no? Sí, en reglas yo soy clínico, o sea, mi especialidad base es clínica médica, medicina laboral vino después, muy poquito tiempo, pero vino después. Como clínico lo que haces habitualmente es tratar al paciente sintomatológicamente, ver si cede el cuadro, y si el cuadro no cede en un lapso razonable, que puede ser una semana, 10 días, y no tiene signos ni síntomas neurológicos en el momento de la consulta, si cede, lo calmaste con analgésicos y siguió con sus tareas habituales. Si la cosa se complica, habitualmente yo antes de mandarlos a hacer la consulta con el especialista ya le pido la resonancia. Claro. Estamos hablando de lugares donde tienen prepaga y es de fácil acceso a hacerlo, ¿no es cierto? Si la persona no tuviese una prepaga, ya directamente tenés que derivarlo al traumatólogo de la obra social para que él pida el estudio. ¿Y en qué tipo de casos amerita la derivación a la ART? Te digo, en los lugares en donde yo estoy, hoy está arreglado. O sea, primero la ley de riesgos de trabajo salió sin la hernia de disco como enfermedad profesional. Las leyes europeas, o sea, del hemisferio norte, tienen la hernia de disco como enfermedad profesional y como accidente de trabajo. O sea, ellos ya llevan más tiempo de evolución que nosotros en las leyes, no en la medicina del trabajo, sino en las leyes, y ya la han incluido. Lo que se hizo el año pasado, en el 2014, fue incluir en enero en el listado de enfermedades profesionales a la hernia de disco única. O sea, para tomarla como agudo. También tema muy discutible. También el tema es muy discutible, porque si yo llevo 20 años en un frigorífico cargando medias reses, no tengo por qué tener una sola. Pero bueno, se empezó por algo. Se tomó una hernia de disco, claro, y con profesiones que tengan que ver con peso, o sea, con traslado de pesos. Sí, claro. Ya que estamos aquí con el doctor Diego Gianni, cirujano de columna, traumatólogo, me gustaría obviamente tener tu opinión. El tema importante es discernir sobre todo la patología en cuanto a los métodos diagnósticos que tenemos para los pacientes. Primero hay que hacer radiografías de frente y de perfil de la columna cervical y lumbar, si es posible un espinograma, y ver si la patología es traumática o es una patología laboral habitual por el tipo de trabajo que tiene. Yo diría que lo más importante es la accidentología. Y en accidentes sí es donde nosotros tenemos más injerencia y, bueno, los médicos laborales pueden tener otro tipo de actitud y actividad. En la resonancia magnética de la columna lo que tenemos que ver es si el cuerpo vertebral, supónganse que tenemos una hernia de disco C5 o C6, entre la quinta y la sexta vértebra cervical. Lo que tenemos que ver en la resonancia magnética es si hay edema en las plataformas vertebrales. Si hay edema, la patología es actual. Si no hay edema, la patología puede ser anterior. Y no nos olvidemos que las patologías discales responden a causas fundamentalmente genéticas. Muy bien. ¿Podemos pasar algunos casos de consultas que nos han llegado de la audiencia? Sí, bueno. Vamos a tener la opinión de ustedes y también de las abogadas. Muy bien. Bueno, Matías tiene 30 años, trabaja para una empresa de mensajería, choca con su moto, exactamente con un taxi. A causa de este choque y de accidente sufre una fractura de tibia, lo cual le contaba acá al doctor Diego Gianni fuera de micrófono. Como él es un personal contratado, digámoslo de alguna forma, porque es monotributista, no está trabajando en relación de dependencia para la empresa, el empleador le dice que se haga atender por su obra social. En la obra social lo atienden, en el sanatorio le dan reposo, el tratamiento. Él vuelve al trabajo, nunca lo derivan a la RT, pero bueno, sigue sufriendo dolores. Él sigue con este dolor y le dijeron de alguna forma que
si seguía molestando con este caso, o sea, exactamente con esas palabras, iba a quedar sin trabajo. Entonces, él nos pregunta qué puede hacer. El ¿Qué tema está mal, qué está bien? Y después, obviamente, me gustaría tener la opinión de las doctoras en Derecho, ¿no? De acuerdo a la ley hoy, al no estar en relación de dependencia, el único personal que se encuentra cubierto por la ley de riesgos de trabajo que no está en relación de dependencia son las señoras que hacen tareas domésticas, que se agregó hace 2 años. Pero los monotributistas, o sea, la mayoría de los profesionales que somos monotributistas, no estamos contemplados dentro de la ley de riesgos del trabajo. De todas maneras, hay muchas empresas que contratan seguros contra accidentes, no dentro de la ley de riesgos de trabajo. Existe la cobertura del seguro de accidentes, no ley de riesgos de trabajo. Claro. Es más, hay edificios en los cuales para hacer una tarea, cualquiera que fuera, no te deja entrar el consorcio si no tenés al personal asegurado. O sea, hasta acá puedo llegar a decirles cómo se maneja la cosa. Ahora, cuando existen irregularidades en cuanto a la no contratación o no, ya es un tema que me excede y pasa a los abogados, ¿no es cierto? Claro, y más con gente que trabaja en motos, ¿no? Porque la moto está sumamente expuesta al accidente, porque digamos, no tiene carrocería como no, tiene lo un que habría auto, que ¿no? ver es si es lógico que la persona no esté en relación de dependencia, o sea, claro. Porque para poder facturar habitualmente tenés que ser profesional, si Claro. no... Ya que estamos aquí con la doctora Jiménez, me gustaría tener su opinión, ¿no? Bueno, buen día a todos, ante todo. Sí, lo que estábamos comentando, hay una situación de irregularidad acá en el contrato de trabajo. Siendo un empleado mensajero de una mensajería, no puede estar como monotributista. Debería estar en relación de dependencia para el empleador para el cual realiza las tareas. En este caso, que está como monotributista, y si vamos al hecho puntual, no tiene otra posibilidad que atenderse por la obra social, no va a tener acceso a la RT. Pero, ¿qué es lo que puede hacer? La persona que lo contrata, para la que factura, es responsable por los daños que él sufrió. Así que puede reclamarle directamente a su empleador por las lesiones que este hecho que tuvo, el suceso de la fractura de la tibia, le haya causado. El empleador, al contratarlo, es responsable de los daños que él pueda sufrir durante el horario de trabajo, y además porque está en falta con la obligación que tiene de contratar una RT y tenerlo a él en relación de dependencia. Bien. Él nos pregunta si él puede litigar contra la empresa, es decir, si puede presentar, ¿no?, algún... Bueno. Por supuesto que sí, él puede presentar el reclamo que considere. El tema acá es que lo que hay que tener en cuenta, tratándose de un trabajador con estas características, es que al iniciar un reclamo, la relación laboral ya va a quedar perjudicada. Entonces, bueno, digamos, él va a tener que evaluar personalmente, en su interés, qué es lo que quiere, lo que necesita al día de hoy, ¿no? Al hacer el reclamo al empleador, se afecta la relación laboral. Muy bien. Tenemos otro caso más, es el siguiente: un emergentólogo, una persona que trabaja en ambulancias en una empresa de primer nivel, 17 años de antigüedad trabajando en ambulancias, con pacientes de alta complejidad, cargando y descargando equipos médicos, lo que es el desfibrilador, equipo de vía aérea, bolsos pesados, el equipo de electrocardiogramas, etcétera. Y los pacientes, que a veces, como están críticos, nos comentaba, tienen que bajarlos o subirlos en silla de ruedas por las escaleras de un edificio. A causa de esto, bueno, ha tenido varias veces lumbalgias. Como la prepaga, o sea, la empresa que lo contrata es una prepaga de primer nivel con sanatorios propios, lo atienden en sus propios sanatorios, nunca lo derivan a la RT, y al cabo de mucho tiempo tiene 2 hernias de disco, con las cuales, bueno, él presenta al empleador todos los papeles que dicen que tiene una hernia de disco. Al poco tiempo lo despiden, ¿no? Pagándole, obviamente, indemnizándolo, porque trabaja en relación de dependencia. Trabajaba en relación de dependencia. Nos pregunta qué debió hacer la empresa y en qué está mal o bien esto. Después nos gustaría también tener la opinión del abogado. La lógica es que la empresa, cuando el empleado
se presenta ante la empresa, sea el consultorio médico o recursos humanos, y la persona diga que ha sufrido un accidente de trabajo, haga la denuncia. De todas maneras, está previsto en la ley que la denuncia la puede hacer cualquiera. O sea, la puede hacer la madre, el padre, si el paciente no estuviera consciente, o él mismo autodenunciarse. O sea, no tiene plazo de vencimiento para denunciarse. O sea, podría hacerlo hoy. La ley de riesgos de trabajo no fija como la ley anterior, la 9688, 48 horas para hacer la denuncia. Él puede autodenunciarse hoy. Después verá la Superintendencia de Riesgos de Trabajo si se lo toma, no se lo toma, si obliga o no obliga al RT. Muy bien, ya que estamos aquí con la doctora Valeria Cabrera Bocende, perteneciente al estudio del doctor Adrián Martínez Pandiano, que le mandamos un gran abrazo, nos gustaría tener tu opinión, Valeria. Bueno, en primer lugar quería agradecerles por la invitación. Por favor. A todos. Y respecto a este tema puntual y la consulta de esta persona, realmente lo que debió hacer el empleador es denunciar la contingencia en su ART, ya que la ley establece que todos los empleadores tienen la obligación de contratar un seguro de ART. Hay muy pocos empleadores exceptuados, que son los que se denominan autoasegurados, que tienen que cumplir con características bastante difíciles de cumplir, por lo cual lo que incumplió esta empresa de salud es en efectuar la denuncia. Como bien dijo el doctor, la denuncia la puede efectuar cualquiera de sus familiares, inclusive algún compañero de trabajo que haya presenciado alguno de los padeceres de este trabajador. La pregunta es si él puede efectuar algún reclamo. Algún reclamo, y si tiene un plazo, digamos, máximo para hacerlo. Respecto de las lumbalgias, que es la contingencia más conflictiva de esta ley. ¿Conflictiva por qué, doctora? Porque la ley cubre 3 contingencias específicamente. Primero los accidentes de trabajo, luego los denominados accidentes sin itinerares y por último las enfermedades profesionales. Respecto de las enfermedades profesionales, se establece a través de un decreto un listado en el cual enumera taxativamente cuáles son las que tienen cobertura por las ART y cuáles no. Las lumbalgias no están incluidas en el listado. En la última reforma sí. Claro, la lumbalgia es una sintomatología, ¿no, doctor? O una patología, o es el dolor, ¿no? Sí, es el dolor, es específicamente el dolor. Si bien es cierto que la lumbalgia no está como tal, están todas las patologías que generan dolor lumbar. O sea, y ahora al poner la hernia de disco, figura la hernia de disco. Pero de todas maneras, en el baremo, que es por el cual se fija la incapacidad, de acuerdo a la ley, contemos figura a la audiencia qué es el baremo. El baremo es la tabla de evaluación de incapacidades. O sea, las leyes en el mundo todas se rigen por, primero, para tomar las enfermedades profesionales por un listado. No existe ley de riesgos de trabajo en el mundo sin listado taxativo o no, pero tiene que tener un listado específico. En la Argentina existe además la posibilidad de que si uno considera que existe una enfermedad que no está en el listado, también se puede proceder, hay una forma para hacerlo. Y para evaluar la incapacidad existe una tabla de evaluación de incapacidades que da los porcentajes que después se transforman en dinero a cobrar por el trabajador. Claro, bien. O sea que la lumbalgia no está contemplada. Ahora, la hernia de disco, porque él después tiene 2 hernias de disco. Sí, ¿no? La hernia de disco ha sido incorporada en la última reforma a través del decreto 49 del año 2014, así que no hay ningún problema para el reclamo. Si bien para la lumbalgia la única dificultad que hay es que no está taxativamente enumerada, lo que la práctica impone es la carga de la prueba en el trabajador de que esa patología tiene un origen y una etiología laboral. Si el trabajador puede acreditar que fue a causa del trabajo, la jurisprudencia la tiene pasivamente incluidas en las coberturas de la ley de riesgo de trabajo.
Preguntita, ¿y cómo se acredita eso? Porque si la hernia de disco tiene un origen de predisposición genética, ¿y cuál sería la conducta a tomar para un trabajador, una empresa que quiera proteger al trabajador? Digamos, tomarlo durante 2 años, tomarlo durante 3 años, exponerlo al riesgo más, menos, digamos. ¿Cómo se hace en el caso, digamos, para poder hacer algo equilibrado? ¿Cómo se demuestra algo tan sutil? Sí. Mira, ayudando un poco a lo que estaba diciendo mi colega acá, el tema de las hernias de disco, las lumbalgias que fueron recientemente reconocidas, si bien no está taxativamente reconocida la lumbalgia como dolencia, es hoy en día una de las afecciones que más sufren los trabajadores y por las que más reclamos hay. Entonces, primero esto hay que tener en cuenta quizás para el oyente, para el trabajador que está pasando por este problema, es que si bien de primer momento no se le va a reconocer esta dolencia como una enfermedad profesional, sí después de un reclamo generalmente judicial se le va a reconocer. ¿Cómo se hace respecto de la prueba que preguntaba acá la doctora? La doctora Laura Maffei. Sí, la doctora Laura Maffei estaba preguntando cómo hacíamos para probar. Bueno, mucho tiene que ver el tipo de trabajo que hace esta persona. Esta dolencia, si bien se da en trabajos muy característicos como los choferes, los operarios fabriles, que están haciendo carga y descarga de peso mucho tiempo, los choferes que están mucho tiempo sentados, esa es una parte importante, el tiempo que llevan de antigüedad en el trabajo. Todas esas pruebas van sumando y después, por supuesto, está la pericia médica que va a determinar desde cuándo aparece esta afección. La pericia médica que se hace durante el proceso, durante el reclamo, va a determinar desde cuándo aparece esta afección y si se corresponde o no con las tareas que hacía el trabajador, que eso es lo que hay que probar. Claro, pero yo lo que pregunto es otra cosa, digamos. ¿Cómo haces para proteger a ese empleado? Supongo, es decir, vos tenés una persona que después de 3 años de una determinada tarea, o 5, o lo que establezca la ley, aparece con una hernia de disco. Bueno, te cuento. ¿Hay una ley que hace que lo tengas que rotar de lugar? No. La ley justamente vos dijiste 3 años y es lo que dice la ley. O sea, sí, vos debés haber participado en la redacción, evidentemente. La ley dice lo que sacaron el año pasado en enero, por primera vez se expide oficialmente en algún lugar oficialmente que el trabajador debe realizar tareas, y lo voy a leer textualmente, que requieran movimientos repetitivos y posiciones forzadas de la columna vertebral lumbar que en su desarrollo requieran levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados durante más de 3 años. Bueno, esto ya tenés una base, o sea, si vos tenés gente que hace esto y tiene una hernia de disco única, es muy difícil que digas que no es laboral. Ahora, ¿qué sucede fuera de la ley de riesgos de trabajo cuando la persona hace una demanda y llegas a una pericia? Y en la pericia ya avanzaste muchísimo, ¿no es cierto? O sea, ya dejaste la ley de riesgos de trabajo, seguro pasaste por una comisión médica, el caso debe haber sido rechazado. Entonces, cuando llegas a la pericia ya no estás en la discusión de cómo fue el accidente. Ya fue aceptado o rechazado. Mi pregunta es, ¿cómo hago yo como empleador para proteger a esa persona? ¿Qué hago? ¿La despido, la cambio de lugar, le roto de tareas? Si vos la rotás de tareas... Una persona de menos de 3 años, ¿está contemplado que yo pueda cambiarla de tareas y él tenga que... Sí, podés cambiarlas de tareas. ¿Pero si él no acepta? Espera. Vos podés cambiarla de tareas, pero si la cambiás de tareas estás reconociendo efectivamente que estaba expuesta a algo. O sea, pero si a no, los no 2 tenés años por y qué. medio yo la cambio, porque no quiero llegar a los 3 años de que Está bien. esté esa ¿Por qué la exposición. cambiás? Porque las abogadas te están escuchando. No, porque la cambio porque no quiero que llegue a tener una exposición que le pueda ser dañina. Pero entonces estás reconociendo que hay exposición. Pero si tengo una ley tengo una ley que me dice, si usted la deja 3 años en esta tarea, puede ser dañina para ella. Entonces yo 2 años y medio la cambio. Pero ¿quién me avala para cambiarla? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, pero no tiene una respuesta. Es que debería haber algo que me proteja a mí como empleador y al empleado. Pero no lo hay. Bueno, todo no digamos, está, yo quiero la segunda parte de la ley. Todo en la vida no está arreglado. Piden la palabra del doctor Diego Gianni y la doctora Valeria Cabrera. Vamos a empezar por la dama, la doctora Valeria Cabrera, que es abogada. Totalmente. Como empleador, sí.
Por el bien del empleado. En el artículo 1 de la Ley de Riesgo de Trabajo, el objetivo está enfocado en la prevención y en la disminución de la siniestralidad en el lugar de empleo del trabajador. Con lo cual, esto desencadena un montón de obligaciones que tienen que cumplir las ART y también que ponen en cabeza de la parte empleadora, que también se pone en juego con otras leyes y decretos, como la 19.587, que es la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la cual impone también obligaciones en cabeza del empleador, quien tiene que efectuar controles periódicos respecto de sus dependientes, como así también brindarle los elementos de seguridad para desarrollar las tareas. No es lo mismo un trabajador que efectúa excesivos esfuerzos físicos por la carga y descarga de mercaderías con su propia humanidad que un trabajador al que el empleador le ha otorgado fajas de seguridad para proteger su cintura, guantes, botas o lo que sea, lo que requiera la actividad. Que casi nunca pasa, porque el reclamo a veces de los oyentes, como de los dos oyentes, es que nunca tuvieron fajas de seguridad ni nada, ¿no? Inclusive el que trabaja en ambulancias, llevando cargas, ¿no? Pacientes inclusive. Diego Gianni, traumatólogo, nos pedías la palabra. A eso iba. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Valeria Cabrera Gosende. El tema es el siguiente: los exámenes preocupacionales. Ahí está el tema. Los exámenes preocupacionales son habitualmente insuficientes. Para mí, el paciente, el cliente, el trabajador, cuando ingresa a un trabajo, tendría que hacerse una resonancia magnética de toda la columna. Si no, para mí, no tendría que ingresar. Porque si no, no sabemos la patología que tiene o que trae aparejada en su vida anterior a ingresar a ese trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor, pero esto implica un costo laboral, o sea que lo va a pagar el empleador. Y a la fecha no creo que haya nadie que esté de acuerdo en aumentar los costos laborales. Eso por un lado. Y por otro lado es, ¿qué hacemos con toda la gente que tiene patología discal en la resonancia en el preocupacional? Porque entonces no vas a tener aptos. Tenés que poner no apto para tareas, con lo cual vas a un juicio, porque no lo tomás por discriminación, porque está enfermo. O sea, es muy complejo. No, es muy complejo. Ojo, hoy en los preocupacionales no podés poner no apto. Es sinónimo de demanda. Podés poner apto con preexistencias, pero no podés poner más. Sí, claro, pero yo te pongo apto por preexistencias y no te tomo. Explícale después, el empleador cómo le explica después al trabajador que no lo tomó porque eligió a otro. Es complicadísimo. Además, yo les cuento porque esto... Por ejemplo, llevar pesos, aunque tenga faja y toda la historia, pero tiene yo 3 hernias de disco previas. La lógica, tomar a ese trabajador para ese trabajo? La lógica sería que yo no. Como tengo un puesto administrativo, te lo doy. La lógica sería que no, pero eso no te evita después que no tengas un reclamo. Con respecto al tema anterior, o sea, acá lo que es importante, cómo se defiende el empleador, quitando a los trabajadores de exposición de cualquier cosa. O sea, si vos tenés hipoacusia en tus trabajadores porque tenés ruido. No tengas ruido y no tenés que pagar absolutamente ningún tipo de resarcimiento. Muy bien. Doctor Eduardo Huertas, riquísimo todo el tema y da para largo, ¿no? ¿No, Rubí? La verdad que es interesantísimo. Bueno. La verdad, ¿Qué mesa, sí, ¿no? Y si hubiera que buscar un ideal, bueno, el doctor habla de costos y es imposible, pero lo ideal sería que todas las empresas, como en otros países del mundo, tuvieran un espacio donde se haga inclusive actividad física, donde tuvieran inclusive sillones ergonométricos, donde... Hablamos de un ideal, pero bueno, estamos muy lejos de eso. Hemos hablado de ergonomía acá con el doctor Huertas en este espacio. Sí, ¿no? Hemos hablado en varias oportunidades. Sí. Bueno, tu conclusión, y pasamos a la música. Quitar de exposición a la gente, fundamental. Eso es evitar. Prevenir, prevención primaria. ¿Sí? Que no generar la enfermedad. Es la mejor defensa que tiene el empleador. Pero tiene sus costos. Reconozco que tiene costos y a veces son altos. Buenísimo. Bueno, seguimos nuevamente hablando de este tema más adelante. Este espacio fue auspiciado en forma exclusiva por Bombicino Diagnósticos, jerarquía en salud ocupacional. Comuníquese llamando al 4580-4000 o visite nuestra página web www.bombicino.com.ar.